Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Suárez, abogado y politólogo de la Universidad Javeriana, actualmente estudiante de teología de la institución universitaria Bautista. Y a continuación vamos a hablar de un profeta muy interesante como es el profeta Amós, dentro del contexto de los profetas del siglo octavo. El nombre Amós tiene su origen hebreo, como lo vemos aquí, también tiene un origen griego, como aparece en la Septuaginta. Su nombre significa uno que es sostenido o uno que sostiene. En realidad, ambos son significados válidos para este profeta, pues tiene que cargar con la tremenda responsabilidad de denunciar el pecado de Israel cuando todos creían que las cosas marchaban bien, pero a la vez es sostenido por Dios, quien lo comisiona y apoya en esta misión profética tan relevante. Amós profetiza en la época del rey Usías, quien reinaba en Judá, y Jeroboam II, quien reinaba en Israel. Así que su ministerio puede ubicarse entre los años 765 a 750 a.C., pero muchos autores prefieren fechar el ministerio de este profeta en el año 760 a.C. Se caracteriza por tener un estilo enérgico y vehemente, de acuerdo con la dura severidad del mensaje y el carácter violento de su autor. Los oráculos están plasmados en una forma poética que raras veces ha sido igualada por los demás profetas. Pero podemos preguntarnos quién era Amós. Amós era un campesino de Tecoa, pequeño pueblo situado a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén y a unos 9 kilómetros al sur de Belén. Al parecer, Amós era propietario de su propia parcela y rebaños, lo cual le permitía vivir sin mucha preocupación. De acuerdo con el Talmud, este afirma que Amós era rico, entonces tenía una muy buena posición económica. Además, Amós conocía muy bien la ley de Dios y era celoso de ella. Sin ser sacerdote, comprendió la demanda de Dios a su pueblo y colocó el dedo en la herida mortal que había en Israel debido al alejamiento de los mandatos divinos. Recordemos que la función primordial del profeta es anunciar y denunciar también los excesos y el pecado del pueblo, lo cual era una tarea muy relevante. Tuvo una profunda sensibilidad amorosa espiritual hasta el punto de deslumbrar y resaltar que esa prosperidad en la cual Israel estaba viviendo en ese momento pues sería su propia ruina. Descubrió la podredumbre reinante en la corte, en la religión y en la nobleza del reino del norte. Considera el alejamiento de Dios y de su ley como las causas primordiales para la caída de Israel. Vio en la opulencia de los ricos la iniquidad y la falta de misericordia, que va a ser un tema clave para Amós. Se dio cuenta que el amor por la riqueza había alejado al pueblo, a los hombres, de la relación con Dios y el amor al prójimo. Amós fue consciente de que Dios lo llamó al ministerio profético, arrancándolo de su rebaño, de sus tareas pastoriles y de su tierra y enviándolo a profetizar contra Israel, sobre todo ese reino del norte. No se dejó encasillar, no obstante, en la categoría del vidente, ¿no?, que quiso darle a Masías, de acuerdo con el capítulo 7, versículo 12. Amós conocía muy bien la política internacional, y esto me llama la atención de su tiempo, porque estaba al tanto de las injusticias que se cometían en Israel. Y esto es importante resaltarlo, y es que a Amós se le conoce como el profeta de la justicia social. Amós, recordemos, era un campesino, pero vivía con algo de holgura, vivía con una estabilidad económica. El que un campesino, no obstante, llegara a ser profeta, pues era algo extraño. Era una medida urgente de parte del Señor para tener un profeta y comunicarse con el pueblo. Su ministerio fue un testimonio respaldado sin duda por el Señor. Ahora hablemos del libro de Amós, el libro de este profeta. Por lo general se admite
que el libro proviene pues de el profeta que lleva su nombre, aunque hay quienes creen que en algunas partes no le pertenece a este profeta. Se niega, por ejemplo, la autenticidad de ciertos textos, de ciertos versículos. Sí, sí es cierto que se encuentran algunos textos que parecen no encajar del todo en el libro, como es el caso, por ejemplo, de las doxologías, que ahorita vamos a hablar sobre ellas. No obstante, no hay razón para negarle la paternidad literaria del libro al profeta. El libro de Amós nos ofrece una fina descripción de la sociedad israelita en esta época, y eso es lo importante, que nos enmarca ese contexto propio del siglo octavo, en el cual hay varios profetas ahí, y por lo general se ven en un curso como el que estamos viendo, profetas del siglo octavo. Se había formado una opresora pirámide social, y las injusticias de clase estaban produciendo tremendas consecuencias en Israel. El pobre era víctima de la rapacidad del rico. Una de las raíces de aquellos crímenes sociales era la decadencia religiosa, como normalmente denuncian los profetas. El yavismo había perdido su pureza y corría el riesgo de convertirse en paganismo. Amós, firme a la tradición mosaica, vio en estas escandalosas injusticias sociales la antítesis del espíritu de la alianza. Esta alianza original de Israel con Yahvé no permitía que se estableciesen distinciones de clase. La fe en un solo Dios exigía por la misma alianza, incluía la idea de fraternidad entre todos los israelitas. Una nación solo puede mantenerse en una verdadera relación de alianza con Dios cuando los pueblos de esta nación observan una conducta justa para con todos sus miembros. La justicia social, por tanto, va ineludiblemente incluida en las responsabilidades que se derivan de la alianza. El libro de Amós puede dividirse en dos grandes secciones. Por un lado tenemos las palabras de Amós entre el capítulo 1 al capítulo 6, y ahí tenemos el encabezamiento, que es importante tenerlo en cuenta, el juicio contra las naciones o sobre las naciones, mensaje contra Israel, la primera doxología, que ahorita hablamos de ella, los ayes por Israel, la segunda doxología. Por otro lado, en una segunda división podemos ver las visiones de Amós, y son esas visiones de las langostas, la visión del fuego, la visión de la plomada, el encuentro de Amós con Amasías, la visión del canasto de frutas, anuncio del juicio sobre Israel, la visión del altar, la tercera doxología, la esperanza para el remanente y la gloria futura. Dentro del contenido, vemos que los dos primeros capítulos están compuestos por el encabezamiento, en el cual se identifica el profeta y la época de su ministerio, y 8 estrofas de las que el profeta presenta sendos oráculos contra las naciones. Cada oráculo está estructurado de esta forma. Hay una fórmula profética, un estribillo, por 3 pecados de, y por el cuarto lo menciona. Entonces es el enunciado del pecado, el anuncio del castigo, y se cierra con el así dice Señor, entre comillas, con algunas excepciones. Se enjuician a varias naciones, entre ellos tenemos Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón, Moab, Judá e Israel. Los pecados de los pueblos paganos se refieren a la violación de lo que actualmente, porque en ese momento no era así, pero actualmente lo conocemos como los derechos humanos, una inhumanidad en la guerra, falta de respeto a las personas, un tráfico de esclavos, etc. Mientras que los pecados de Judá e Israel tienen que ver con la violación de la ley de Dios, debido a que los menospreciaron. En los capítulos 3, que aquí los vemos, el capítulo 3 hasta 3.1 hasta el 5.6, vemos un tema muy interesante y tiene que ver con el mensaje de Dios contra Israel. En ese capítulo 3.1 al 8 tenemos los versículos de causa-efecto, probablemente tratan del llamado de Amós al ministerio profético.
En los versículos 9 al 15 presentan el juicio de Israel como algo inevitable, al que más se le da, más se le demanda. Si los pueblos paganos merecen el castigo de Dios, mucho más Israel, que es el pueblo escogido por Dios. Ya en el capítulo 4 del 1 al 13, que vemos aquí la primera doxología, se encuentran la condenación de las mujeres ricas e indolentes de Samaria, a las cuales el profeta sarcásticamente compara con las vacas de Basán, que era una región muy fértil al noreste del lago de Galilea. El ganado de allí era famoso por su hermosura y robustez. Por su parte, en los versículos 4 al 12 presentan las 5 advertencias no atendidas. Dios estuvo llamando la atención de su pueblo, pero este no escuchó su voz. Cada advertencia termina con un no os volvisteis a mí, cierra comillas. Por eso a Dios no le queda más remedio que castigar a Israel, así que este debe aprestarse al castigo, de acuerdo con el versículo 12. Ya en el capítulo 4, versículo 13, vemos la primera doxología del libro, y en el capítulo 5, versículos 1 al 3, muestran una nación caída y abandonada debido a su pecado. Son una invitación a abandonar el ritualismo externo y volver a Dios, quien es el único que puede darles vida. Ya en los capítulos 5, versículos 7 al 6-14, encontramos los ayes por Israel, debido al castigo que le vendrá, que está en el capítulo 5, versículo 8 al 9. Y esta es la segunda doxología. En los versículos del 18 al 20 hallamos por primera vez el tema del día del Señor. El pueblo espera que dicho día fuera de regocijo nacional, pero el profeta les advierte que será un día de juicio y de castigo. En el capítulo 5, versículos 21 al 27, tenemos el rechazo por parte de Dios de la religiosidad vacía. El culto de los israelitas que los israelitas ofrecían era más una alabanza al poderío de la nación de Dios. Una alabanza más a la nación que al poderío del mismo Dios. El verdadero culto implica un compromiso con Dios y con la gente. No se puede adorar a Dios mientras se pisotea su imagen, el ser humano. Para adorar a Dios se requiere una vida justa y recta. Ya en el capítulo 6 se anuncia el castigo para los que viven confiados en el materialismo, que ciega a la gente. Rollin, por ejemplo, dice que un acaparador es más peligroso que un anarquista con una bomba en la mano. Amós critica a los líderes del pueblo, pues son ellos los que encabezan el pecado de Israel. El castigo será inevitable, no se podrá evadir. Ya en los capítulos 7, en esta segunda división del libro de Amós, y estas son las visiones de Amós, pues tenemos varias visiones. Quizá el profeta recibió su llamado al ministerio a través de estas visiones. En las primeras dos visiones, capítulo 7, versículo 1 al 3, tenemos las langostas, y capítulo 7, versículo 4 al 6, tenemos la visión del fuego. El profeta intercede por el pueblo y Dios atiende su súplica. El arrepentimiento de Dios es más un sentimiento de compasión que un arrepentimiento de carácter moral. Ya en la visión de la plomada, que está entre los capítulos 7, versículos 7 al 9, el profeta no se atreve a interceder por Israel. Comprendió que lo más saludable para el pueblo era derribarlo para rehacerlo, pues estaba completamente inclinado al mal, de acuerdo con el profeta Amós. Ya en los capítulos 7, versículos 10 al 17, hay un interludio. Es el encuentro entre Amós con Amasías, el encuentro del laico con el sacerdote, de la palabra de la religión oficial con la palabra de Dios. Y es muy interesante esta relación entre el profeta y el sacerdote. Ya en el capítulo 8, de los versículos 1 al 3, tenemos la cuarta visión, y es el canasto de fruta de verano. Israel está maduro para el castigo.
No se puede pasar un día más. El profeta juega con términos como kajitz, que significa fruta de verano, y con términos como haket, que significa el fin. Ya en el capítulo 8, versículos 4 al 14, el profeta presenta a Israel como un pueblo insensible al dolor humano. Aunque son religiosos y se complacen en sus propios cultos a su grandeza, aún estos llegan a ser un estorbo cuando se prolongan mucho, impidiendo así la explotación rápida del pobre. En los capítulos 9, de los versículos 1 al 4, hallamos la visión del altar a través del cual se anuncia el derrumbamiento de la nación. Toda religión divorciada de la justicia y de la rectitud es una abominación contra Dios. De acuerdo al capítulo 9, versículos 5 al 6, que es la tercera doxología. Y por otro lado, en ese mismo capítulo, los versículos 10 del 7 al 10, encontramos una nota de esperanza para el remanente de Israel. El libro concluye con un mensaje de salvación y es el futuro glorioso de Israel entre el capítulo 9, versículo 11 al 15. El lenguaje que utiliza el profeta es muy relevante, ya que este tiene un esquema numérico, también hay un esquema del bien y el mal, de antítesis y contraste, hay una atribución de sentimientos humanos a Dios, que los conocemos como antropomorfismos, y alusiones a la vida rural, porque recordemos que él era un pastor de Tecoa. Los oráculos contra las naciones utilizan la fórmula por causa de 3 y por causa de 4 crímenes, capítulo 1, versículo 3, el capítulo 2, versículo 16. Ese esquema numérico se encuentra a menudo en los textos sapiensales, como por ejemplo Proverbios 30 al 15. También en el lenguaje de Amós encontramos el texto que juega con la dicotomía del bien y el mal, por ejemplo en el capítulo 5, versículos 14 al 15. Frecuentemente en las preocupaciones de los sabios encontramos en otros textos del Antiguo Testamento, los cuales tenemos aquí. Dentro de este lenguaje de Amós también tenemos ese lenguaje de antítesis y de contrastes, que está en el capítulo 5 también de Amós. Son corrientes de los sabios. También en Amós 3, con su cascada de consecuencias o de cuestiones sin respuesta, está muy cerca de la sabiduría popular. Amós está impregnado de la sabiduría popular tribal. Dentro de este lenguaje también Amós atribuye sentimientos humanos a Dios, como por ejemplo en el capítulo 5, versículo 21, donde Dios odia y desprecia y está hastiado, que consideramos que también está ligado a esos antropomorfismos. Y por último, en el libro hay muchas alusiones a la vida rural y a los animales, y esto es propio de los orígenes y el contexto de Amós. Además de los ejemplos sacados del mundo animal, son abundantes y ahí tenemos las citas. Un punto importante para reflexionar del libro de Amós son las doxologías, y vamos a encontrar tres doxologías, pero antes de mencionarlas, es importante tener en cuenta que las doxologías se consideran fragmentos de himnos al Señor. Es posible que inicialmente estas doxologías formaran un solo himno. También para algunos autores son partes que no pertenecen a Amós, como mencionábamos al inicio, que hay algunos capítulos que consideran que no tienen como autor el nombre que lleva el libro pues, de Amós. Entonces, estas doxologías serían parte de esos fragmentos que no son de autoría del profeta. También se cree que un profeta no utiliza esa clase de lenguaje. No obstante, la inclusión de ellas posiblemente se debe a reelaboraciones y ediciones posteriores al texto.
Las doxologías tienen una función y es que dan al texto una connotación litúrgica. Se puede realizar más en puntos específicos de las ceremonias. Subraya los vínculos entre el universalismo del Señor, el ser humano y las dimensiones cósmicas. Esa es la importancia de la función de las doxologías. Y como les mencionaba, al menos tenemos tres doxologías en el libro del profeta Amós, profeta del siglo octavo, y la primera está en el capítulo 4, versículo 13, y es la degradación de los lugares altos de adoración. La segunda doxología está en el capítulo 5, de los versículos 8 al 9, y es los vínculos entre la justicia y el orden cósmico. Y la tercera doxología está en el capítulo 9, versículos del 5 al 6, y es la teofanía antes de la devastación. Presenta una dimensión bastante escatológica. Por último, es importante tener en cuenta las enseñanzas que nos deja este profeta y el libro que lleva su nombre, profeta del siglo octavo, que nos refleja un contexto que, si bien es del siglo octavo del Israel antiguo, no se aleja mucho de contextos que vivimos en nuestro contexto latinoamericano, en la cotidianidad, en los actuales estados. Entonces es importante resaltar esas enseñanzas de Amós. Y aquí tenemos algunas. La primera es que Dios es soberano, tiene derecho a enjuiciar a todas las naciones del mundo. Entonces Dios no solamente va a enjuiciar al pueblo que tiene la ley, al que le dio la ley de Moisés o a través de Moisés, sino que también bajo esa ley puede juzgar a todas las naciones. Y en este caso eran las naciones también aledañas a Israel. Otra enseñanza que nos deja Amós en su texto es el privilegio de la elección que conlleva a una gran demanda. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hemos escuchado esa frase tan importante. Y a quien se le da más, más se le exige. Entonces, el hecho de que el pueblo tuviera la ley iba a ser una razón para una exigencia mayor de parte de Dios, porque no es la misma exigencia que tiene Israel o que Dios le exige a Israel que la exigencia a otras civilizaciones, a otros pueblos que no conocían lo que Israel conocía. Por otro lado, tenemos una enseñanza y es: Dios es un Dios justo y recto y no espera menos de sus adoradores. Y esto es importante para las personas que consideran que adoran a Dios, que tienen una relación con Dios, y es que debe reflejar esas cualidades de Dios, como es la justicia y la rectitud. Un punto muy interesante en este profeta es que la verdadera adoración incluye una justicia social. Y Amós es considerado como el profeta de la justicia social. No se puede adorar a Dios mientras se maltrata al ser humano, y este ser humano es la imagen de Dios. Y en nuestros contextos de libertad económica, en la cual yo estoy de acuerdo, es importante reconocer que también ese capitalismo llevado por algunos estados, por algunas empresas, en ocasiones afecta la dignidad del ser humano. Cuando se coloca el capital por encima de la vida, cuando se coloca el capital por encima de la dignidad, es importante resaltar este llamado de amor, un llamado de justicia por parte de la sociedad que se le exige al gobierno, que se le exige al mercado, porque el mercado no puede estar por encima de la dignidad humana. Y es importante traer a colación ese mensaje tan importante de Amós, que no solamente tiene vigencia en ese siglo octavo, sino también en nuestro siglo XXI, donde vemos que las personas ya han perdido su valía frente al mercado, o dentro del mercado simplemente es un consumidor. No se reconoce la dignidad del ser humano. Y eso es importante porque recordemos que en el contexto del siglo octavo en el cual se enmarca Amós, hay una denuncia que puede que haya prosperidad económica para Israel, pero se denuncia esa
relación frente al ser humano de rebajar su dignidad, de rebajar su dignidad. Entonces es importante resaltar este punto que tiene plena vigencia en nuestro siglo XXI, una sociedad que algunos llaman neoliberal. También hay una separación entre la vida secular y religiosa en nuestro contexto, pero la denuncia de Amós es que no debe haber tal separación. Nuestra vida debe reflejar una integralidad, debemos ser unos tanto en la liturgia, en el culto, en nuestra iglesia, y los mismos en las actividades seculares que no tienen que ver directamente con nuestra fe. Entonces, no hay una separación entre una vida y otra, que eso nos lleva a ser proclives incluso a la hipocresía, a la doble cara. No, tenemos que ser de una sola cara y nada de hipocresías y nada de separación entre vida secular y vida religiosa. Por otro lado, Dios espera que sus hijos vuelvan a Él, por eso les envía mensajes de anuncio e invitación. Muchas veces podemos creer que por ir a la iglesia, por tener el título de ser cristianos, estamos cerca de Dios y no es así. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y eso es importante también en este llamado de Amós. Y es que constantemente debemos arrepentirnos, constantemente debemos hacer una mirada introspectiva. No porque consideremos que no estamos haciendo algo grave, quiere decir que necesariamente estemos bien. Por último, Dios, a pesar de que ama a su pueblo, no puede pasar por alto su pecado. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque Dios no solamente es amor, sino también es fuego consumidor. Y la ley de Dios tiene un objetivo. La ley de Dios tiene el objetivo de perfeccionar al hombre. Y como el hombre no podía ser perfecto simplemente cumpliendo las leyes, no podía cumplir esta ley. Esa es la razón del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino al hombre para perfeccionarlo. Es Dios actuando desde el mismo ser, no simplemente es cumplir unas normas. Y por eso es importante que el que dice que ama a Dios crea que le hay y que cumpla su palabra. Y eso es un llamado importante para cada uno de nosotros. Entonces espero que este análisis que hemos hecho del profeta Amós y de su libro dentro del contexto del siglo octavo haya sido de provecho para cada uno de ustedes, y cualquier comentario, cualquier mensaje importante, cualquier crítica incluso, ahí la puedes dejar en los comentarios del video. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.